Muy buenas. Muy buenas tardes a todas y todos. Tengo que deciros una cosa. De aquí salieron las carabelas para descubrir América, de aquí se empezó a construir la Europa del futuro. Qué poco nivel. Entre Zoido y su descubrimiento de América, entre Cañete y la superioridad ante el género femenino, entre Elena Valenciano y su Jesucristo, el Che y Felipe González está en la misma dimensión. Qué poco nivel. Explicar, PP y PSOE han explicado poco, pero como diría Gila, y lo que no hemos reído. Lo que pasa que esa risa, que es muy buena para la salud, si no fuera por los millones de dramas familiares que hay detrás de esa risa, los 6 millones de personas que en España quieren trabajar y no pueden hacerlo, los 80 millones de pobres declarados que tiene la Unión Europea, un 17%, eso fue antes de empezar la crisis, ahora está en un 28%, y por otro lado tenemos los datos de los ricos. En 2002, el último dato que se tiene, había en España 144.000 millonarios. Eso, los ricos, hay un parámetro que se coge, que es 140.000 personas que tienen $1.000.000 o más. Vete para la izquierda. Eso fue antes de la crisis. Durante la crisis ha aumentado en 7.000 ricos más. PP y PSOE no son lo mismo, pero hacen lo mismo. Han gobernado al dictado de los bancos, al dictado de los mercados y puesto a su servicio pleno, al dictado de los ricos, mientras que de los pobres, de esos 6 millones de parados que hay en España, por ejemplo, se han olvidado por completo. La crisis no es un problema técnico, la crisis es un problema político, y de la crisis y el desarrollo se sale aplicando política, no aplicando al técnico, porque detrás del técnico hay política. La excusa de que los mercados lo pueden todo, de que hay que someterse a los mercados, del IBEX 35, de la prima de riesgo, esa excusa que nos han puesto es mentira. El problema de la crisis no es técnico, es político. Sin embargo, nos han venido diciendo, culpabilizándonos, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Vivir por encima de nuestras posibilidades, por lo visto, para los que nos han gobernado hasta ahora, pues es tener un coche con el que poder ir al trabajo, el que tenga trabajo, poder ir al médico cuando uno se pone malo y poder comer 4 o 5 veces todos los días. Eso, por lo visto, es vivir por encima de nuestras posibilidades. Para salir de la crisis, al final, PP y PSOE, que insisto, no son lo mismo, pero actúan de la misma manera, la única solución que nos han dado es que nos tenemos que apretar el cinturón, que entre todos tenemos que pagar esa crisis. Y eso no es un invento que hayamos hecho los locos de Izquierda Unida, que digamos los locos de Izquierda Unida. Está demostrado, en el Parlamento Europeo han votado juntos PP y PSOE el 73% de las iniciativas que se han aprobado allí. Desde Izquierda Unida no nos resignamos. Desde Izquierda Unida, a pesar del vacío mediático, sabéis que en la televisión prácticamente no aparecemos, a pesar de la falta de medios que tenemos, somos un partido pobre, a pesar de todo eso, decimos alto y claro, sí se puede. Y allí donde gobernamos, lo ejecutamos. Allí donde gobernamos, lo demostramos. Allí donde gobernamos, lo hacemos. En Zalamea, renta básica, en asuntos sociales se está haciendo por parte de PP una labor ingente y muy buena en pro de ayudar a la gente para que no haya nadie en Zalamea que pase necesidad. Y ahora, dentro de un par de meses, pondremos en marcha un plan de empleo extraordinario con un importe de 200.000 euros, a los que le sumaremos los 90.000 euros de empleo joven de la Junta de Andalucía, del que Diego es muy culpable y luego a lo mejor nos lo explicará. Por eso, en Izquierda Unida
Y en Zalamea lo hemos demostrado, sí se puede. Y en la Junta de Andalucía, donde también gobernamos, también hemos dicho sí se puede. Ahí está la ley de la función social de la vivienda que ha hecho nuestra compañera Elena Cortés, que por cierto tiene recurrido el PP en el gobierno, el gobierno central, una ley de la función social de la vivienda donde dice que la vivienda no es un bien especulativo, donde dice que la vivienda es un bien de primera necesidad, es un bien social. Y sin embargo, insisto, el gobierno central se pone de lado de los bancos nuevamente y dice que a esa familia que haya que desociar, que se busquen la vida, dicho vulgarmente, pero que eso del bien social de la vivienda, nada. Nosotros, desde Izquierda Unida, lo tenemos claro, lo tenemos clarísimo. Tenemos un programa que además, por lo menos en Zalamea, somos el único partido que concurre a las elecciones que lo ha explicado casa por casa. Un programa donde hablamos de agricultura, de la redistribución que hay que hacer de la PAC, donde hablamos de juventud, de solidaridad internacional, de igualdad entre hombres y mujeres, aunque a algunos no les guste. De todo eso hablamos, pero desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, hay 3 elementos que son básicos, y no solamente porque lo llevemos en nuestro programa, sino porque si no se hace eso, no vamos a salir de la crisis como tenemos que salir. Hay uno que es fundamental, y es derogar el Tratado de Estabilidad y el artículo 135 de la Constitución Española. Un artículo que recordaremos todo el mundo, es aquel que ZP decía que en una tarde se había puesto de acuerdo con Rajoy y que dice una cosa que desde nuestro punto de vista es criminal, y es que lo primero que tenemos que hacer todas las administraciones es pagar a los bancos, y después, si sobra dinero, se pagan las pensiones, y después, si sobra dinero, se contrata a un maestro para la escuela, y después, si sobra dinero, se contrata a un médico para el consultorio. Eso es aberrante, porque antepone la economía a las personas, no pone la economía al servicio de la gente, que es como debería de estar. Ese Tratado de Estabilidad Presupuestaria, por tanto, será una de las iniciativas que llevemos al Parlamento Europeo de la mano de Billy Meyer para ser derogado. Y cómo no, auditar la deuda, porque la deuda, gran parte de la deuda que tienen los estados es completamente ilegítima, y gran parte de esa deuda responde a la especulación que ha habido durante muchos años. Esto que cuando lo decimos por parte de la derecha, por parte de la otra derecha, nos dicen que estamos locos, no es cierto. Se ha hecho ya, se hizo en 1953, después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, porque con lo que debía Alemania no iba a salir, pero 1953 está muy lejos, de acuerdo. Hace unos años, cuando el compañero Rafael Correa accede al poder, mediante las urnas por supuesto, de Ecuador, se planta y dice: voy a revisar la deuda que tiene Ecuador. El Fondo Monetario Internacional se echa la mano a la cabeza, la gran banca se echa la mano a la cabeza, pero como vieron su firmeza, dijeron: bueno, espera Rafael, vamos a intentar hacer una quita a ver si llegamos a un acuerdo. Fue cuando a Rafael Correa le dijo: bueno, pues entonces hablamos y nos sentamos. La quita final que se le hizo al gobierno de Ecuador de la deuda total que tenía fue del 65%. Y sin eso, sin esa quita, sin despejar la deuda que es más o menos legal y la deuda que es ilegítima, España es imposible que salgamos de esta crisis. Es imposible porque en España pagamos 100 millones de euros todos los días de intereses. 100 millones de euros que, por boca de nuestro compañero y coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, lo ejemplifica en una frase que es genial, y es que con el dinero que paga España todos los días solo de intereses, se podría construir todos los días un hospital de 500 camas. Eso es algo que se nos hace, porque a mí por lo menos 100 millones de euros se me va de la cabeza, pero cuando me dicen un hospital todos los días podríamos construir con lo que pagamos, eso es lo que podríamos hacer. Por lo tanto, fijaros si no habría que hacer recortes, si no habría que hacer ajustes, si se revisara esa deuda que tiene el país. Y por último, de esas 3 detalles que he dicho que me parece que son imprescindibles, crear un banco público europeo. Es esencial para los estados, para las administraciones, crear un banco público europeo. Porque tal como votaron en el Tratado de Maastricht, PP y PSOE a favor,
Las normas que tiene el Banco Central Europeo es que no le puede dejar dinero directamente a las administraciones. Y os voy a poner con números el ejemplo de Zalamea. Zalamea ha tenido que pedir un préstamo para pago a proveedores de 560.000 euros aproximadamente. Por cierto, para pagar la deuda a proveedores que dejó el PSOE cuando salió del ayuntamiento. Muchos de ellos, empresas de aquí. Pues para pagar esos 568.000 euros de deuda, el gobierno nos asigna un banco. En este caso, seguro es Bankinter. Y el Banco Central Europeo le presta el dinero a Bankinter para que nos lo preste a nosotros al 1%. Y Bankinter nos lo presta al ayuntamiento al 5,94%. Eso significa que Zalamea va a pagar por esos 560.000 euros 200 y pico mil euros. 200 y pico mil euros que si nos lo hubiera prestado el Banco Central Europeo directamente al ayuntamiento, pagándolo al 1%, pagaríamos 31.000 euros. 200.000 euros, 31.000 euros. O sea, que las políticas del PP y el PSOE en el Banco Central Europeo nos van a hacer pagar a los zalameños y a las zalameñas 170.000 euros, con lo que podríamos hacer con un presupuesto modesto como tenemos nosotros en Zalamea, con 170.000 euros. Esa es la realidad que hay que cambiar. El Banco Central Europeo tiene que servir para dinamizar de verdad la economía, no para enriquecer a los que ya tienen de sobra. Europa se ve muy lejos. Acabo de poner un ejemplo de algo tan cercano y que nos afecta a todos y todas las zalameñas. Pero hay cosas tan simples como el valor que se le dio al euro también nos afecta a nosotros. El gran engaño con el euro, que estamos hartos de hablar, lo que ahí fue donde primero nos la metieron, está ahí. Y eso se fija desde Europa. Pero cosas tan simples como la tarifa que nos cobran las compañías telefónicas también depende de lo que diga la Unión Europea. O algo tan simple como el modelo de carnet de conducir las motos, también lo marca la Unión Europea. Por lo tanto, aunque Europa se ve muy lejos y eso ha provocado que muchos ciudadanos seguramente no vayan a votar, hay que decirles que no. Que Europa, lo que llueve de Europa, nos cae a nosotros y nos empata. Yo desde aquí, y para dar paso a la compañera Carmen Lucena, después intervendrá Pedro y por último cerrará Diego, quiero pediros insistentemente el voto para el próximo domingo. La campaña electoral no acaba hoy. La campaña electoral acaba cuando se cierran las urnas en el colegio electoral. De aquí al domingo a las 8 de la tarde nadie nos puede impedir que hablemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con los compañeros de trabajo, con aquellas personas que están todo el día quejándose, pero que después a lo mejor no van a votar porque son todos iguales. Pues a esa gente hay que decirle que no, que es mentira, que no somos todos iguales, que el que dice somos todos los iguales es el que lo es. El que mete la mano y no mete la pata solo, sino que mete la pata y la mano, ese es el que es igual. Y a ese es el que le conviene que se haya ese tuto revolutum donde todos nos confundamos. Quiero deciros que tenemos que hablar personalmente con todas aquellas personas y pedir que haya un cambio. Y ojo, la abstención y el voto en blanco es votar las mismas políticas que se han venido desarrollando hasta ahora. Es votar al PP y al PSOE. Por lo tanto, el voto de protesta en blanco o el voto nulo o la abstención no nos vale. Solamente vale ir a llenar las urnas de votos de sí se puede, del poder de la gente, del voto de Izquierda Unida. Hay una cosa que es un poco doméstica, pero que no quería dejar de pasar, de decirla hoy. El último rollo de papel higiénico con aspecto de revista que ha tirado el PSOE en Zalamea, a nosotros no nos tiene que preocupar. De hecho, no nos preocupa. Hay una frase que se le atribuye, por cierto, al Quijote, pero no es del Quijote, que a mí me encanta y que viene a pelo. Ladran, luego cabalgamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por la gente, seguir partiéndonos la cara en el ayuntamiento para que la gente viva mejor y sea más feliz. Y no echarle cuenta a nada ni a nadie que sea destructivo por nosotros. Por si hay algún despistado, está claro que Colón no salió de Zalamea, pero ni falta que nos hace. Tenemos el mejor jamón y el mejor aguardiente del mundo. Con ese jamón y ese aguardiente, que espero que nos tomemos algún día juntos, celebrando el domingo por la noche en la sede de Izquierda Unida el gran resultado que vamos a tener, os dejo
con una compañera que es coordinadora de área de Izquierda Unida en la provincia de Huelva, que es una luchadora por los derechos sociales y por la igualdad entre hombres y mujeres, y que además pertenece al Consejo Andaluz de Izquierda Unida. Os pido un aplauso para arropar a Carmen Lucena. Muchas gracias.